Seguimos, amigos, en Psiquiatra en Casa con el tema de los múltiples enfoques de las drogas. Como ya vimos en la primera parte, hicimos una introducción de lo que es la droga y cuál es el enfoque de las adicciones. En esta segunda parte vamos a ver eh, todos los puntos de vista desde la parte individual, familiar, médica y legal de las drogas. Comencemos. ¿Cómo el individuo observa la adicción? ¿Es para él un problema? Déjeme decirle que cuando tenemos la enfermedad, el paciente o el individuo no tiene conciencia de la enfermedad. Por lo tanto, lo niega y lo evade. Y dice, yo no tengo problema con eso. Y argumenta creencias falsas como que no, yo puedo controlarlo, eso es algo normal, es natural, todos mis amigos lo usan, yo no mato a nadie, yo no me meto con nadie, alivia mi pena y sufrimiento, estimula mi creatividad, soy más productivo así, mejoro mi estatus socioeconómico y tengo poder. Entonces imagínense este software que le han instalado a este muchacho el que le vende las drogas. Entonces y esto dura varios años, antes de que nosotros nos demos cuenta como familia, como sociedad, que este es un paciente enfermo, ya ha pasado 5 o 6 años, y se va creando un perfil de personalidad. Se convierte entonces estos pacientes en mentirosos, embaucadores, se autosabotean, manipulan a la gente, son inmaduros, a veces son impulsivos, agresivos, tienen problemas con las demás personas, temen al abandono, no cumplen sus promesas. Y esto se agrava si tiene una enfermedad comórbida o asociada, como los trastornos de personalidad o psicosis. Entonces, fíjese lo complicado que es abordar a un paciente que ya tiene un problema desde hace mucho tiempo y nosotros como trabajadores de la salud debemos desmontar desde el punto de vista psicológico todas estas creencias falsas que trae el muchacho y lo debemos confrontar con la realidad y entender que tiene un problema. Ahora vamos a ver cómo ve este problema la red de narcotráfico. ¿Será para el narcotráfico las adicciones a las drogas un problema? Pues déjeme decirle que no. Para ellos el narcotráfico es una industria, un negocio que es muy lucrativo, es de inversión fácil a escala mundial y global. Es un negocio que da riqueza, poder, control, estatus y de una manera no ética. Las redes de narcotráfico no les importa destruir al ser humano, a la familia, ni a la sociedad, ni mucho menos la humanidad. El enfermo adicto es su target, es su punto y que tiene que multiplicar. Entonces aquí funciona perfectamente el marketing de manera efectiva, busca potenciales consumidores. La red de narcotraficantes, mire, esos son unos trabajadores incansables. Trabajan las 24 horas del día, todos los días, los 365 días del año, incluyendo los feriados. No descansa, ni que haya COVID. El narcotráfico se asocia a las bandas delictivas preexistentes para instalar su mercado de drogas y apoya a estos grupos con armas y dinero. Por eso es que usted ve en los barrios esas bandas armadas. ¿De dónde sacaron las armas? De aquí. Se establecen entonces estas bandas, establecen vínculos con instituciones políticas y económicas y comienza la corrupción por una parte de la élite política, policial, militar, y entonces tratan de hacer lo que es ilegal, hacerlo algo legal.
a través del lavado de dinero, y entonces observamos los nuevos ricos, los empresarios que nunca los habíamos visto y de repente aparecen. Y entonces todo esto lo maneja el narcotráfico. Entonces, a nuestro muchacho, a nuestro muchacho enfermo es para ellos un negocio. Y le instalan ese programa que es difícil para nosotros desde el punto de vista mental desmontar. En esta diapositiva observen cómo el narcotráfico se maneja en el mundo. Entonces, están bien estructurados, tienen un área de producción, distribución, comercialización y flujo de capital. En la producción están los cultivos ilícitos, la sustancia química, la infraestructura de producción. En la distribución, el acopio, la transformación, las rutas y el transporte. La comercialización, el producto, precio, promoción y punto de venta, pago móvil, divisa, etc. Y el flujo de capitales, ellos sacan todos sus costos operativos, la inversión, la acumulación y el lavado de capital. Entonces es una industria muy poderosa. Y uno preguntaría, entonces, ¿qué puede hacer este humilde médico o trabajador de la salud mental contra esto? Déjeme decirle que nuestro enfoque es centrado en el ser humano. Esto existe y va a seguir existiendo, pero hay otras maneras de abordar el problema de las drogas, que lo veremos más adelante. Enfoque de la familia del adicto. En la familia, cuando existe un enfermo adicto y da síntomas, se crea entonces una crisis familiar. Dentro de la familia puede haber antecedentes de violencia intrafamiliar, abuso sexual, maltrato infantil. También podemos ver que hay ausencia de la figura importante como son uno de los padres, o que existen modelos significativos con antivalores, que uno de los miembros de la familia sea consumidor. También existe, y que no ayuda mucho al tratamiento del adicto, son las codependencias y la victimización del adicto. Por eso el abordaje de la familia es muy importante, porque la familia también puede negar, o la mayoría de las veces niega el problema de las drogas, le evade, no ve los alertas y naturaliza el problema. Entonces, fíjese, en el enfoque individual, el paciente niega, evade, entonces la familia también hace lo mismo porque no quiere aceptar la realidad. No hay conciencia de la enfermedad en la familia, y también si la familia es codependiente, menos. Entonces también cuando nos llega a nosotros, a los trabajadores de la salud mental, este tipo de paciente y familia, ya ha transcurrido 5, 6, 7 años. El adicto en muchos casos es excluido del grupo familiar porque ya no lo soporta, no lo aguanta debido a su consumo, robo. Incluso hay pacientes que consumen dentro del hogar, venden sus drogas dentro del hogar y la familia lo que hace es excluirlo. Entonces comienza cuando la realidad los confronta como familia, comienza entonces el drama familiar, porque entonces aparece la parte legal, los delitos menores, accidentes, abandonar los estudios, ya no trabaja, lo metieron preso, se torna violento. Y hay una cosa muy importante, hay algunos pacientes que no pueden ni quieren dejar de consumir, entonces comienza un calvario para la familia. Ya es un problema que se desborda y no lo pueden controlar, y entonces comienza el calvario de dónde llevarlo, dónde me lo aceptan, en qué hospital, cuál es el costo del tratamiento, eso tiene cura, simplemente una enfermedad mental, que si él deja consumir se acabó el problema, cuánto tiempo lleva la recuperación. Ahora vamos a entrar en el enfoque médico y de la salud mental sobre este problema tan grave como son las drogas. Desde el punto de vista médico, científico, todas las adicciones
son consideradas una enfermedad mental crónica que solamente lo podemos controlar una vez que nosotros hagamos el diagnóstico. El tratamiento debe ser integral y multidisciplinario. Es a largo plazo con énfasis en las recaídas. Entonces, yo sé que esto es fuerte, decir que es una enfermedad mental crónica, el problema de las drogas. Hay suficiente evidencia científica a través de las neurociencias, las ciencias sociales y de la conducta que existe un daño a nivel cerebral y que lo ocasionan las drogas y que esto repercute a nivel social y familiar. Es considerado por la OMS un problema de salud pública que tiene causas y consecuencias socioeconómicas. Fíjense en las estadísticas, más de 270 millones de personas en el mundo usaron drogas en el año 2019, un 5.5% de la población mundial, y en edades comprendidas entre 15 y 64 años, según el informe de la ONU. Es decir, las drogas tienen un amplio espectro en edad y nosotros lo vemos cuando visitamos las comunidades terapéuticas, que hay abuelos, 60 años y todavía consumen y entraron al proceso de psicoeducación y rehabilitación a la edad de 60 años a través de un nieto. Entonces, fíjese que el costo de atención a la salud se incrementa más cuando tenemos una enfermedad asociada, por ejemplo, un paciente adicto que sea HIV, que tenga hepatitis, tuberculosis, que tenga una enfermedad mental como una depresión, una esquizofrenia, etc. Y vemos cómo a nivel presupuestario de los países lo que destinan para el tratamiento de las drogas y sobre todo en la prevención es un 3% del presupuesto que tiene la nación. Entonces el costo de los centros de residencias públicas y privados oscila entre $16,000 a $40,000 anuales. Entonces el tratamiento de esta enfermedad es sumamente costoso y el problema no se soluciona cuando el paciente deja de consumir. El problema, yo diría, como trabajador de la salud mental, comienza. Y quédense con nosotros para seguir desglosando todo este problema en torno a las drogas. Ahora vamos a abordar el enfoque legal. El problema de las drogas es un problema político-legal de los países del mundo y existen dos modelos o paradigmas a través de los cuales se aborda el problema de las drogas. Uno es el marco legal de prohibición o regulación y el otro es la descriminalización del uso y consumo de las drogas. En el primero se lucha contra las drogas en cuanto al uso, consumo, producción y distribución. Se desmantela la red de narcotráfico, se disminuye así entonces la violencia, se evita la corrupción institucional, judicial, política y penal, se trabaja en el tema de prevención, tratamiento y rehabilitación a nivel de escuela, hogar, espacios laborales y comunidad, y se aplica el programa de los derechos humanos donde el derecho a la salud del paciente adicto es primordial. En la parte de descriminalización del uso y el consumo se regula por parte del Estado la prohibición de las sustancias, pero esto no ha tenido cabida porque se ha promovido más bien el microtráfico. También se establece la prevención y atención del adicto, se dan todas las opciones médicas, el individuo tiene la información suficiente sobre el policonsumo, la sobredosis, la mezcla de sustancias, se le da la responsabilidad a él, se pretende regular el consumo para que el individuo deje de consumir y se habla de la legalización de las drogas, que no es más que las drogas legales sean menos dañinas que las drogas no legales. Lo único que hace esta ley es que algunas drogas
pagan al Estado un impuesto y otras no. No significa que unas sean menos dañinas que otras. Bueno, entonces, después de este recorrido en el tema de múltiples enfoques sobre las drogas, llegamos a las siguientes conclusiones. Vemos que existen dos modelos que no protegen la salud del individuo, que el foco está centrado en la droga, es decir, en el problema, se lucha contra la droga. Yo considero como trabajador de la salud mental que se debe cambiar entonces ese modelo paradigma para uno más centrado en el ser humano y su salud mental, que se debe enfrentar el consumo como un problema ético que se debe rescatar mediante la educación, la prevención y la socialización primaria en las familias, nuestros auténticos valores como es la vida, la solidaridad, el respeto, el amor, la dignidad, la equidad y justicia. Que el problema de la droga es un problema multifocal y que su abordaje debe ser multidisciplinario. Le recomiendo al individuo o la familia que sufren este problema que no se desanimen. Los seres humanos son rescatables, pero vean la complejidad del problema y por lo tanto nosotros debemos conocer, nos debemos educar para poder asumir esta problemática, que no lo vamos a resolver ni en un año, en 2 años, ni nada, que el problema es para toda la vida y que es una enfermedad que nosotros podemos controlar y que el individuo se puede reinsertar nuevamente a la sociedad de manera productiva y que puede ser a largo plazo nuestro aliado para trabajar y ayudar a otros enfermos adictos. Gracias. Aquí le dejo la bibliografía donde obtuve toda la información. Espero que la revisen. Gracias por tu amable atención y por quedarte hasta el final del video. Espero que te haya parecido interesante, que hayas obtenido información y que te ayude en tu vida. Si tienes alguna inquietud, puedes escribirme abajo y comentar y hacer preguntas que yo en la brevedad posible las responderé. Muchísimas gracias y suscríbase, denle un like.